Buenas noches. Gracias por estar por acá. Gracias. Bueno, esta noche vamos a tener una invitada muy especial. Es la doctora María Pilar Ariza. Ella es fonoaudióloga y es consultor Tomatis. Tomatis, para quien no saben, es un método, es un programa de estimulación neurosensorial. Muy bien, y gracias, pues esto es un tratamiento que tiene obviamente mucha conexión, buenas noches, con la parte de la música y de la voz, y mejora significativamente las facultades motrices, emocionales y cognitivas. Muy bien, entonces, como les digo, para desarrollar este tema me acompaña esta noche la fonoaudiólogo María Pilar Ariza. Buenas noches, gracias por estar aquí. Ya tenemos por aquí a la doctora. Y entonces, comencemos. Recuerden que para las personas que no puedan verlo en estos momentos en vivo, igual esto va a quedar acá grabado en esta plataforma de Instagram. También lo voy a subir al Facebook y a nuestro canal de Resolviendo el Enigma. Así que solamente esperemos a que la doctora acepte la invitación y que se nos cargue para comenzar el live. De verdad que este es un método que tiene muy buenos recursos. Buenas noches, doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, esta cosa que no necesitaba de mucho arreglo. ¿Cómo le ha ido? Contenta de estar aquí con ustedes esta noche. Ay, perfecto, excelente. No, se ve muy bien la imagen. Está ahí bien, con buena luz. A ver si logro poner esta camarita por acá ya. Ay, perfecto. Bueno, doctora, yo le estaba diciendo a las personas que, bueno, hay muchos que a esta hora por compromisos de los diferentes países no nos ven en vivo, pero después ven la retransmisión, que esto va a quedar montado en todas las plataformas. Y bueno, pues la idea de traer este tema, porque bastante gente me lo ha consultado, hay como mucho desconocimiento, hay gente que considera que esto es como un método empírico, cosa que no es así, porque si no, evidentemente, un profesional de la talla de la doctora, de un fonoaudiólogo, no estaría frente a un programa como esto. Aparte de ella tener 22 años de experiencia dentro de ese campo, tiene 9 años siendo consultor Tomatis. O sea que si la doctora tiene 9 años, quiere decir que esto no es algo novedoso, no es que salió en estos últimos tiempos, realmente esto tiene una base comprobada, científica, con muchos años de estudio y lo más importante, con muchos casos donde realmente la mejoría es muy significativa en los pacientes. Muy bien. Así es. Entonces, por eso, evidentemente, forma parte de las ofertas terapéuticas para el tratamiento del espectro autista. Entonces, pues, por eso tuve la gran oportunidad de conocer a la doctora, perdón, y pues la idea de esta noche es conversar y hablar pues en detalle de todo eso. Entonces, doctora, la primera pregunta, ¿quién es el fundador de Tomatis? Bueno, su fundador o su creador fue el médico Alfred Tomatis, de ahí su nombre, de ahí el nombre del método. Era un médico otorrinolaringólogo francés, nacido en 1921 y muerto en el año 2001. Este método fue creado, como tú lo decías, no hace muy poco, desde 1950, en Francia. A Colombia llegó hace más o menos unos 25 años. Yo creería que hace unos 25 años las primeras consultoras que se formaron con él trajeron el método. Y yo tuve la gran oportunidad de capacitarme en el 2011 con unas de ellas que se capacitaron con el mismo Alfred Tomatis. Tuve la gran Qué suerte. bien. Sí, sí. Entonces, realmente no es un método nuevo, en el mundo no es nuevo, aquí en Colombia pues relativamente nuevo y más en nuestro departamento. Gracias a Dios fuimos los pioneros en traer el método aquí a nuestro departamento de Santander. Sí, Sí, eso me he dado cuenta, que realmente ustedes son las personas que están acá, pues, que comenzaron esa gran labor. Y él, bueno, siendo un otorrino, un especialista en esa área, ¿qué lo motivó a generar este bueno, método? ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, probemos esto a ver qué pasa. bueno, les voy a hablar un poquitico acerca del doctor, no los voy a aburrir con este tema, pero es muy interesante. Él era hijo y nieto de músicos líricos, de cantantes de ópera.
Entonces, él era un niño muy indisciplinado y su papá lo mandó a estudiar al exterior y pues fue creciendo y fue madurando y se interesó por la medicina. Al terminar su medicina se especializó en otorrinolaringología debido a que pues estaba inmerso dentro de todo dentro de ese campo de la audición y de la voz y empezó a interesarse que por qué los cantantes de ópera iban perdiendo sus facultades de voz. Entonces empezó con ese estudio de la audición y de la escucha. Ahorita más adelante les voy a contar acerca de las dos cositas, en qué diferencia él esos dos aspectos. Entonces él empezó a interesarse muchísimo por eso. Aparte de eso, termina sus estudios y se enrola, lo llaman para, terminando la Segunda Guerra Mundial, a pertenecer a un grupo de científicos que tenían que evaluar a los combatientes de esa guerra, mejor dicho, o a los obreros que trabajaban reparando motores de los aviones que participaron en la guerra. Pues lógicamente, como estaban tan expuestos al ruido, empezaba a afectarse su oído y por consiguiente su voz. Entonces él empieza a estudiar todo eso y a ver similitudes entre los cantantes de ópera y esos obreros, que por qué iban perdiendo esas facultades y por qué iban quedando sordos. Entonces se ha dado cuenta que estaban expuestos más o menos a los mismos decibeles. Los cantantes de ópera, cuando subían su voz a tan altos decibeles, iban perdiendo su escucha por eso, ¿sí? Y lo mismo, pues, los obreros. Entonces empezó a crear su equipo, a ver si podía empezar él a mejorar esas cualidades de la voz, ¿sí? Así empezó él su estudio y se dio cuenta que no solamente el oído servía para mejorar esas cualidades de voz, sino que tenía que ver con el tono de nuestro cuerpo, con el tono muscular, con nuestra postura, con nuestro equilibrio. Y más adelante se dio cuenta que también tenía que ver con la parte de la cognición, ¿sí? Entonces ahí se fue desarrollando todo esto. ¿Sí? Excelente. Entonces, qué bien. Sí, eso es muy importante porque la gente siempre piensa eso, ¿no? Y sobre todo en la condición. Yo recuerdo que con mi hijo menor, al principio nosotros pensábamos que él estaba sordo, porque era increíble, o sea, él ni siquiera podía acatar al llamado del nombre. Los ruidos muy excesivos le producían obviamente hipersensibilidad, de inmediato la reacción de él era esta. Exacto. Y se desconectaba, o sea, quedaba así y eso ahora quedaba allí como una piedra. Entonces, bueno, después de que se le realizó la evaluación, el diagnóstico, y fue con neurología que se le hicieron los procesos de audiometría, nos dimos cuenta que estaba todo bien. Él tiene un doble diagnóstico porque tiene autismo grado 2 y adicionalmente tiene déficit de atención con hiperactividad. Claro. Requirió evidentemente apoyo farmacológico y a partir de allí él hizo un cambio increíble. O sea, a partir de allí es como si fuera otro niño. Él comenzó a acatar órdenes, evidentemente claro. Empezar a socializar, a estar allí. Y bueno, su proceso de hablar fue un proceso bastante demorado, igual que el de Matías, que tiene autismo grado 1, porque ellos comenzaron a hablar a los 5 años. Ajá. Entonces fue desarrollar todo un proceso en la casa de comunicación, más allá de presionar el punto de que estimular tanto que bueno, que es que presionarlos, que tenían que desarrollar un lenguaje, que tenía que, porque no, yo pensaba que bueno, lo más importante era entrenarlos en que ellos aprendieran a socializar, a comunicarme sus necesidades y que pudiéramos establecer un método para que obviamente los lazos se pudieran ir afianzando y empezar a trabajar en un área muy importante que es la socialización y la interacción social, que es un área que evidentemente está muy lesionada dentro de la condición. Ajá. Y eso pues me dio muy buenos resultados. En esos momentos no tenía la oportunidad de tener cerca el método, porque si no, por supuesto que lo hubiese aprovechado, ¿no? Y ahí va esa gran pregunta, para que los papás empiecen a entender un poco. ¿Escuchar y oír es lo mismo? No, señora, son dos actividades completamente diferentes. El oír, yo oigo quiera o no, me llegan los estímulos del exterior, si no tengo afectado mi oído, yo oigo, ¿sí? Es una actividad involuntaria, yo si estoy dormida estoy oyendo,
Si estoy despierta, estoy oyendo, porque no tengo tapados los oídos, ni tengo afectados los oídos, ni nada. Pero escuchar es una actividad que necesita de motivación. Yo escucho lo que deseo. Entonces es una actividad que necesita de tener todos mis sentidos alertas, desde mi contacto visual, mi postura, estar atenta, motivada y el querer recibir ese estímulo. ¿Sí? Si yo escucho el comercial que me gusta, yo estoy atento a lo que me gusta. Si estamos hablando las dos, estamos interesadas en el tema, pero si lloró el niño, tu niño, tú me dices, espera un momentico que algo le pasó, ¿sí? Porque tu escucha está motivada hacia el interés que es más tu niño en ese momento. Ahorita porque estamos hablando las dos y no está ocurriendo nada, pero estalla una bomba y todos nuestros sentidos es hacia esa bomba que estalla, ¿sí? Esa es la escucha, ¿sí? Se requiere de una motivación, de unas ganas, de un estímulo que nos atrae. Eso es escuchar. Mientras que oír es una actividad pasiva, que no lo hacemos. ¿Sí? Exacto, bueno, entonces esa es otra cosa muy importante porque la gente, a veces en las asesorías tengo una paciente por ahí de Argentina, entonces me decía, no, yo estaba, que a mí me dijeron que hasta que él no aprendiera el pictograma de comer, yo no debía pasar a otros pictogramas. Pero bueno, si realmente comer es una actividad muy importante para uno como ser humano, realmente para el niño sí es una necesidad, pero como usted bien lo está explicando, no es algo atractivo, no es algo de su interés, algo que lo puede hacer disfrutar, reírse, jugar, etcétera, etcétera. Entonces, al contrario, la estrategia tiene que ir planteada en comenzar a brindar a conocerle a él el vocabulario de las cosas que sí son de su interés. Por muy sencillo que uno lo vea, así sea la cajita con la que siempre juega, o la esquina donde él está, o la tapita que él toma, pero esas son las cosas que para él conforman en estos momentos su seguridad, su identidad, y obviamente comenzar por ese proceso para él sí es realmente atractivo, porque es conocer el nombre de esas cosas que conforman su mundo. Y a partir de allí sí puede ser interesante la tarea de comenzar a aprender cosas nuevas. Exacto, es así. Sí, lo que tenemos que llamar la atención de ellos lo que tenemos que empezar es con esa intención comunicativa, despertar en ellos esa intención, lograr que ellos se conecten con esta realidad, con nuestra realidad y empezar a crear intención en ellos, intención comunicativa. Y eso lo podemos hacer con el método. Claro. Doctora, ¿y a partir de qué edad está indicado comenzar con el método? Yo lo hago a partir de los 2 años más o menos, porque a los 2 años ya se ha cerrado la fontanela. Como requerimos de un auricular, sí, unos cascos, un auricular especial que tiene salida ósea, aquí en la parte superior tiene un vibrador, entonces requerimos que esa fontanela esté bien cerradita. Es un vibrador que va a pasar la música a través del hueso, a través del cráneo. Y ese sonido va a llegar mucho más rápido a cóclea y de ahí llega al oído interno, está en cóclea y pasa el estímulo a través del nervio auditivo al cerebro, mucho más rápido que a través de la vía aérea, que también estamos pasándola a nivel del casco. La vía aérea es lo que escuchamos a través de los oídos, ¿sí? Entonces, es más o menos a los 2 añitos ya empezamos nosotros a ponerle el método Tomatis a los niños. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta qué edad? Hasta los 100 años, hasta ya viejito, hasta cuando desee la persona realizar su escucha. Muy ¿sí? bien. Y las sesiones, cuando el paciente ya está, por ejemplo, un niño tan pequeño, porque de repente pueda tener cierta resistencia, colocarse el aparato, bueno, todo lo que implica ese proceso, el consultorio de la doctora es súper lindo, entonces me gustaría que la doctora les describiera, sí, porque la gente a veces, obviamente, por el desconocimiento, entonces muchas veces puede estar aprensiva de pensar de que esto va a ser una situación para el niño sumamente estresante, invasiva, que el niño no va a poder tolerar ni manejar, y no, por todo lo contrario, o sea, es un espacio invitado completamente a la parte lúdica, o sea, a divertirse, a jugar, a compartir con la doctora, los papás interactúan también en el proceso, entonces cuéntenos, recréenos lo que es una sesión y su consultorio para que la gente
tenga más idea de qué es lo que hacemos en estos procesos. La sesión, esto es un método de estimulación a través de la música, estimulación auditiva. ¿Qué se va a hacer? Se le va a poner al niño un auricular con una música muy bella, que es música de Mozart, que esa es la que usamos nosotros en nuestro método, música de Mozart filtrada a diferentes frecuencias según la necesidad de cada individuo. Pero es muy agradable, la música de Mozart es muy agradable, es muy alegre, entonces a todos, no he tenido el primer usuario que me diga que es feo. Bueno, sí, al comienzo dirán, ay, pero ¿por qué no me pone un reggaetón? ¿Sí? Pero Claro, la termina, pueden encontrar extraña, más no desagradable. sí. Mientras hacen la escucha, lógicamente están recibiendo otro tipo de estimulación visual, ya sea con juguetes. Entonces, si estamos estimulando la parte motora, por decir algo, iniciamos estimulando la parte motora, ponemos al niño a que realice encajados, enhebrados, a que amase plastilina, a jugar con lo que más le agrade a él, si es con carritos, si es el caso de un niño. Si es el caso de un adolescente, empezamos hasta juego de cartas, haciendo el mayor silencio posible para que él logre concentrarse, puede armar rompecabezas, tenemos legos, ¿sí? Es buscar la actividad que más acople al usuario. Si es un adulto, puede armar un rompecabezas, puede dibujar, puede pintar en ese momento. Entonces es hacer la escucha realizando lo que más le gusta. Lo único que no pueden hacer en las fases iniciales es leer o escribir como tal. O sea, que no pueden hacer tareas. Entonces ellos son felices porque pueden jugar, pueden hacer cosas que no hacían antes, pueden dormir. Entonces es un ambiente, como su merced lo dice, muy agradable para el usuario, donde van a tener los juguetes que a ellos más les guste, la cocinita si son las niñas, los carros si son los niños, o actividades que ayuden a estimular lo que estamos trabajando. Que si es la parte motora, pues empezamos a colorear, a hacer trazos, a jugar con la plastilina, que le va a ayudar también. ¿Sí? Eso más Sí, o menos. eso. Entonces esa es la sesión. La sesión, según la edad, como tú lo decías, no es lo mismo un niño de 2 añitos a un niño de 6. Empiezan con sesiones los niños de 2 añitos de media horita, a medida que van teniendo más edad, 3 añitos y medio, 4 años, es más o menos de 1 hora. Luego, después de los 6 años, son 2 horas diarias, son 2 horas diarias según, bueno, la fase en que se encuentren. Si es la primera fase, son 15 días seguidos, 2 horitas diarias, o sea, serían 30 horas. Hacen un descanso, más o menos entre 4 y 8 semanas, que ese descanso no es el descanso para el cerebro, es la función más importante porque el cerebro va a integrar, ¿sí? El cerebro integra toda la información que necesita y empieza a regularse, empieza a adquirir todas las funciones que estamos estimulando, ¿sí? Paramos ese descansito y regresamos a una segunda fase, que serían más o menos 10 días, 2 horitas diarias, 20 horas consecutivas también. Luego hacemos otro descanso de 4 a 6 a 8 semanas, 4, 6, 8 semanitas, según lo que nosotros, pues al acuerdo en que lleguemos con el padre. Se hacen otros 10 días. Eso más o menos son unos 5 meses. Ese es el ciclo básico. Ahí estimulamos prácticamente todo el cerebro. Hacemos ya en acuerdo con el padre o con el médico tratante, se pueden hacer refuerzos direccionados. No detenemos el tratamiento del cerebro, pero si no hemos conseguido nuestro objetivo, nuestra meta, que era, por decir algo, llegó el niño y no se comunica, no produce ninguna palabra, le preguntamos a los papitos, ¿cuál es su objetivo? Bueno, que mi niño hable. El objetivo y la meta para Tomatis es que el niño hable, que el niño se comunique, ¿sí? Ese es nuestro objetivo, la comunicación, que el niño use esas palabras para transmitir un mensaje. Entonces, esa es nuestra meta. Entonces, si el niño hasta ahora empezó a producir palabritas, no hemos logrado todavía que se comunique. Entonces, ¿qué hacemos si llegamos a esa tercera fase y el niño todavía no lo hace?
programamos refuerzos direccionados. Eso se hace cada 3 meses. Ya no es cada mes y medio, como lo hacíamos antes, cada 3 mesecitos. ¿Sí? Entonces es algo, es un proceso. Doctora, la conexión se le está como perdiendo un poquito. Entonces, ¿aló? ¿Me escucha? ¿Sí me escuchas? Porque se perdió como el audio. Ahora sí. Sí. Sí, entonces hágame el favor y repito otra vez ese pedacito porque se quedó cargando y no lo escucharon. Bueno, terminado el ciclo básico, ¿sí? A partir de ahí, terminado el ciclo Sí. básico, tenemos que programar unos refuerzos, porque no hemos logrado el objetivo completo, ¿sí? El objetivo, nuestra meta, que es que el niño se comunique. Entonces, se hacen refuerzos cada 3, sino cada 3 meses, máximo cada 6 meses, para lograr los objetivos. Eso lo hacemos pues en coordinación con el médico tratante o con los papitos. Dependiendo pues de... Claro. ¿Y qué refieren los papás cuando vienen, por ejemplo, que trabajaron, tuvieron ese periodo de descanso y regresan nuevamente? ¿Qué refieren los papás? ¿Qué van viendo ellos en esas fases? Bueno, los cambios se empiezan a ver desde el primer momento. Yo he visto cosas maravillosas. Por decir algo, llegó un chico con autismo. El niño solamente canta. Te voy a nombrar características de algunos de los niños que nos han llegado. El niño solamente canta, me dice el papito o la mamita, mi niño no habla, mi niño no se comunica, él solamente canta, 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 repite. Eso es lo único que hace el niño. Cuando empezamos nosotros con el proceso, empezamos a ver conexiones. Ya el niño no solamente canta, sino que pide agua, tengo frío, cierre la puerta. Cuando logramos eso, es algo maravilloso. Y eso es lo que va ocurriendo. Vamos centrando el niño, vamos haciéndolo consciente del mundo que lo rodea, ¿sí? Eso es en las primeras fasecitas. Ya cuando el niño logramos que haga su fase activa, que es ponerle el micrófono y él empieza a escuchar su propia voz, empieza a descubrir que esa voz, que eso que sale de su laringe le sirve para comunicarse, son las palabras, y empieza a ver esa intención comunicativa y empieza a organizar sus ideas, a hacerse consciente y empieza ya la comunicación como tal. Ha sido un proceso muy lindo realmente que hemos logrado con estos chicos. Sí, entonces, y esa parte es muy importante que la gente entienda, ¿no? Que, o sea, eso que usted está explicando es lo que se llama intención comunicativa, cuando él ya puede definir con una palabra, si sea con una palabrita, algo que él necesita. ¿Okay? Eso es lo que llamamos intención comunicativa. Y la intención comunicativa también puede comenzar cuando comienzan a señalar. Exactamente, porque la comunicación no es hablar. La comunicación no es solo hablar, acuérdense, la comunicación es la expresión con que yo, hasta una mirada, una sonrisa, antes no lo hacían. Después se vuelve consciente porque descubrió que tenía una mamá, descubrió que tenía unos hermanos y empieza a ver esa conexión de su contacto visual. Empiezan a conectar con su mirada. Luego la sonrisa y luego ya empiezan a ver expresiones. ¿Sí? Eso es muy lindo, todo el proceso. Sí, y sobre todo que no es solo para autismo, ¿no? Son, por ejemplo, de eso no lo habíamos hablado. Esto es para personas con y sin discapacidad, desde los 2 añitos hasta los 100 años, que son para, bueno, infinidad de beneficios nos trae esto. Entonces, para la parte motora, cuando hay hipotonías generalizadas, sirve muchísimo
porque va a empezar a fortalecer esa musculatura desde la más pequeñita musculatura que es la del oído medio hasta toda la de nuestro cuerpo. Entonces empiezan a fortalecerse y va a empezar a ver esa comunicación más efectiva para que llegue el mensaje adecuado al cerebro, ¿sí? A O través sea, del que oído quiere decir que eléctrico. nos apoya en el proceso de la integración sensorial. Perfectamente. Sí, señora. Desde ahí tenemos que empezar, porque el niño puede recibir el estímulo, pero no identificarlo. Por eso es que ellos se tapan. Para nosotros Exacto. puede ser una canción preciosa, pero ellos no lo identifican, ellos lo identifican como ruido. Nos toca empezarle a enseñar que eso no son ruidos, sino sonidos. Y que empezárselos como a enseñarle a escuchar al niño, ¿sí? Esa desintegración hacen que ellos escuchen o que oigan como ruidos todos los estímulos del medio. Entonces nos toca Claro, porque empezar la a enseñar. desintegración Uh-huh. lleva a eso, o sea, que todo hasta en esa área es un entrenamiento. Es como, por Exacto. ejemplo, ¿no? Es que el niño es extremadamente selectivo con las texturas. Entonces, ¿qué tiene que hay que empezar a trabajar? En una integración sensorial y todo lo que es cabeza, cara, cuello, exacto, Exacto. para trabajar esa hipotonía y eso va a favorecer en brazos para que obviamente todo eso favorezca a que el niño comience a masticar Comer apropiadamente, a, exacto, a comer desde como tal. hasta proximal. Si se le dificulta Ujú. comer, nos toca empezar la desensibilización desde sus dedos hasta poder llegar hasta cara. Y lo mismo ocurre con los sonidos. Hay una percepción completamente diferente a de pronto a la que nosotros hacemos de la Exacto, sí, música, por claro, ejemplo, de los... porque ellos obviamente perciben los estímulos completamente diferentes a nosotros, que es lo que siempre tenemos que comprender para tener realmente la empatía, ¿no? Que el problema es Exacto, que lo que nosotros aprendemos de manera innata, no necesitamos que nadie nos los enseñe, o sea, es como que ya nosotros estamos codificados para todo eso. Ellos exactamente. tienen, o sea, tienen todas las herramientas para poderlo hacer, pero en el caso de ellos requieren entonces de la destreza, y la destreza se desarrolla a través de la práctica y de la estimulación. Y Exactamente. obviamente mientras más Y así temprano empieza, como, mejor porque evolutivamente da más oportunidad y más campo a ello. exacto, y así como tú percibes algunas cosas diferentes, por eso es que todos tenemos diferentes gustos, porque las percibimos diferente. Entonces a mí me puede encantar la música clásica, como otros molestarle porque no lo perciben igual, ¿sí? Y así, lógicamente, los chiquitos. Y hay que enseñarles y Claro, tener fíjese que paciencia. ayer actualmente me hacían un comentario de eso cuando me preguntaban, me decían, doctora, es que yo le pongo música infantil a mi hija y le molesta mucho, se tapa los oídos. Entonces, qué raro, pero ¿por qué si es música infantil? Y bueno, porque es que no se trata del género, se trata realmente, probablemente, puede ser la intensidad del sonido, lo agudo de los timbres, que eso puede ser lo que para ella prácticamente sea como que le están enterrando agujas en el oído. Entonces Exactamente. toca comenzar con cosas más suaves porque, por ejemplo, ahora que vamos a esto, precisamente que creo que, claro, es el sentido de por qué este tipo de música realmente es más fácil tal vez para el cerebro procesarle que la persona la acepte, es precisamente porque los tonos, si bien son graves y agudos, pues hay Exacto. una sincronía allí importante. Maneja toda la gama de frecuencias. Al manejar toda la gama de frecuencias, yo no me voy a centrar en una sola. Si el niño tuvo dificultad, y eso se nos olvidaba aclararlo, Alfred Tomatís, dentro de sus estudios, realizó estudios en vientre materno. A veces, cuando la conexión no es muy buena entre el feto y la mamá, el oído es el primer órgano que se desarrolla y empieza a funcionar dentro del vientre materno, más o menos a finales del sexto mes o a finales del quinto, iniciando el sexto mes, se desarrolla el oído. Cuando la mamita tiene dificultades, cuando está triste, cuando está angustiada, cuando tiene temores, cuando tiene sustos, ahí puede haber un bloqueo en esa escucha del niño, ¿sí? Porque es la primera escucha que se desarrolla, porque el niño empieza a escuchar la voz de la madre y ese es su calmante, ¿sí? Ese es el calmante del bebé dentro del vientre materno. Cuando la mamita habla y está feliz, para él es la alegría. Cuando los latidos de mamá empiezan a acelerarse y la mamá está asustada o está nerviosa o está con rabia,
el niño se angustia también. Cuando hay una furia o hay algo que a la mamá afecte, ¿qué prefiere el niño hacer esto? Bloquear esa escucha. Más tarde, cuando el niño ya nace, crece, empieza su desarrollo cognitivo, empieza su desarrollo del lenguaje, empiezan a haber bloqueos. Entonces el niño tiene problemas del lenguaje, que no empieza a rendir en el colegio o sencillamente no se comunica, no tiene un contacto visual porque el niño ha bloqueado esas frecuencias desde el vientre materno. Entonces, ¿qué hacemos con la música? ¿Qué hacemos con el método? Empezamos a hacer esas limpiezas y es cuando nos vamos a frecuencias de 9000 Hz. Cuando estamos en vientre materno, oímos a ese umbral de frecuencias, a 9000 Hz, y empezamos a hacer esas limpiezas, como a desbloquear esas frecuencias que están bloqueaditas desde ese momento que hubo problemas con mamá, ¿sí? A veces las mamitas pues estamos temerosas y ninguna sabemos que puede ocurrir eso, entonces todo no es felicidad en este mundo, pero ocurren Claro, cosas que pueden hacer esos bloqueos. Entonces, exacto. esto nos va a ayudar muchísimo. A veces nos preguntamos, pero ¿por qué? Si en la familia no hay problemas de aprendizaje, no hay problemas de lenguaje, ¿qué pasaría? Pero nos vamos, hacemos ese retroceso y nos vamos a nuestro embarazo y nos damos cuenta que hubo ese tipo de dificultades y ahí empezamos entonces a hacer esos desbloqueos y nos damos Claro, cuenta que sí. evidentemente está la parte de cómo si los factores ambientales sí afectan al Exacto. desarrollo neonatal y obviamente forman parte de por qué pueden presentarse después este tipo de Claro. condiciones. Y mira que también se han hecho estudios que cuando las mamás están expuestas a mucho ruido, a sonidos intensos durante el embarazo, también va a afectar y es cuando nacen con esas a veces desintegración sensorial y también puede producir esa molestia para Sí, los eso es chicos. tan cierto, pero que ahora que conversamos eso, yo recuerdo que me pasaba con Gabriel, con Mati nunca me llegó a pasar. Cuando yo estaba embarazada de Gabriel y ya tenía más o menos como unos 7 meses de embarazo, él se movía cuando yo estaba con ciertos pacientes. Cuando él escuchaba la voz, él se activaba. Eso es increíble. Y estos pacientes, me acuerdo siempre que eran dos señoras, tenían unas voces muy graves. O sea, esas voces que son graves, fuertes. Y él de inmediato, entonces él estaba tranquilo, fuera nomás que la señora me diera las buenas tardes y enseguida se comenzaba a mover. Eso era increíble. Ajá. Y de pronto esa voz también producía una reacción en ti. Sí, Una reacción. probablemente. Sí, sí, Entonces, probablemente. eso era algo bien interesante. Entonces, quiere decir que, bueno, como usted nos está explicando, dentro de lo que sería la línea de los trastornos del neurodesarrollo, estamos hablando que no solamente pues, nos va a permitir trabajar con autismo, sino también con déficit de atención con hiperactividad. Nos funciona de maravilla. Esos chiquitos generalmente que son prematuros y han estado mucho tiempo en incubadora, crean una hipersensibilidad y son los niños que posteriormente tienen problemas de atención y de hiperactividad. Entonces nos va a servir muchísimo para la parte de integración sensorial. Claro. Sí, eso es fundamental. Y doctora, por ejemplo, estando en casa, ¿qué sugerencias nos puede hacer usted para comenzar, sobre todo, esas cosas que uno, bueno, pues los papás pues, por desconocimiento no saben y pueden estarse presentando en el ambiente, que puedan ser como que esos estímulos negativos para las cosas que, como usted bien dijo, ¿no? Los objetivos que uno tiene con el hijo, que, pues en primer lugar, yo voy muy de acuerdo con usted, es comunicarse. A mí realmente, yo decía, bueno, si llegan a hablar, maravilloso. No niego que era algo importante para mí, pero era más importante poderme comunicar. Yo consideraba que Exactamente. eso debía ser la prioridad. Que el otro si Exactamente. llegaba, chévere. Pero entonces, ¿qué cosas no debemos de hacer que puedan entorpecer el proceso? ¿Qué no debemos hacer? Sí, No dejar, no hablarle, eso no debemos hacer. Siempre hablarle claro, decirle las cosas, informarle todo. No importa que no veamos que nos están mirando. Ellos están siempre atentos y escuchando. Ellos están escuchando todo.
sino que se van a centrar y nos van a mirar cuando algo les llama más la atención. Debemos cuidarnos de lo que hablamos delante de ellos. Ellos son muy manipuladores, ¿sí? Entonces debemos cuidarnos siempre de lo que decimos delante de ellos. Estimular a que nos miren siempre, tratar de ponernos nosotros al mismo nivel de ellos y lograr un contacto visual. Eso es lo que debemos hacer, ¿sí? Y no debemos hablar cosas que no debemos hablar delante de ellos. Eso es lo que no debemos hacer. Siempre incluirlos en nuestras actividades, que los llevemos al supermercado, que les demos información de todo lo que vemos. Así a ellos no les interese, pero ellos lo están escuchando. Siempre Claro, porque eso forma parte del entrenamiento de escuchar. ¿Cómo puedo yo aspirar que mi hijo en algún momento llegue a ser tolerante a estar en ambientes donde hay variables que yo no puedo controlar, que es la gran diferencia de la casa, si obviamente yo no los expongo a esos ambientes? Entonces, obviamente, como estamos hablando, todo forma parte del entrenamiento. Entonces, lógicamente, pues yo debo mentalizarme que si hoy decido que mi hijo me acompañe al supermercado, tratar de buscar las mejores condiciones para que para mi hijo sea lo menos estresante posible, pero que es muy importante hacerlo. Más importante que la compra es realmente acompañarlo en la experiencia para que él pueda ir entrenando esa escucha a las diferentes situaciones que obviamente la vida nos pone enfrente, porque estamos hablando pues de las cosas cotidianas, ¿no? Porque si no siempre va a ser la situación, no, es que él no se le puede sacar a ninguna parte, porque entonces él siempre se altera, hace crisis nerviosas, él no quiere estar, claro, pero ¿cómo va a estar si nunca le permitimos ese entrenamiento? Sí, no excluirlos, no hay que excluirlos para nada. Siempre incluirlos, informarles, eso es lo que tenemos que hacer, informarles antes de hacerlo, antes de exponerlos. Vamos a ir a esta fiesta, si lo vamos a llevar a una fiesta, tratarnos de hacernos no muy cerca a los parlantes, no donde están los grupos de personas muy grandes, bueno, ahorita en esta época menos, pero siempre incluirlos en nuestras actividades, tanto para la socialización, que ellos se den cuenta que estamos rodeados de más personas y no solo en casa, ellos solitos con el hermano, o cuando no es con el hermano, solo rodeados de personas adultas, porque eso sí, porque ahora que estamos hablando de eso me doy cuenta que se convierte como en una zona de confort. O sea, si yo no lo saco de esa burbuja, de esa zona de confort y no dejo que se incomode un poco con el mundo, ojo, y como estamos hablando, ¿no? De manera controlada, no estamos hablando de que no es que lo vamos a exponer al mundo y que bueno, ahora sí, como que en los años 20 cuando lanzaban a los niños al río, bueno, vamos a ver si aprende a nadar, o sale o se queda. No, no se trata de eso, se trata de ir de manera gradual. Pero que sí debemos sacarles un poco de esa zona porque si no, después no nos podemos extrañar de que porque él no avanza. No, es que él no puede, no, él sí puede. Lo que pasa es que los primeros que tenemos que estar dispuestos a incomodarnos, a entender de que nosotros vamos a aprender muchas cosas en ese proceso, que eso es lo más importante. ¿Qué tan interesados estamos nosotros en crecer a través de todo lo que nuestro hijo nos está regalando? Yo creo que esa es la forma más positiva realmente de ver la condición que tenga el hijo, ¿no? Indiferentemente de que sea autismo o otra condición que se pueda tener, porque eso sí es lo que le permite a uno ir de la mano con él para apoyarlo. Así es, totalmente. Así es. Y le pregunto, ahorita que estamos en esta época digital, debido a lo sucedido, ¿es posible realizar el tratamiento de manera virtual o obligatoriamente tiene que ser presencial? No, es presencial porque requiere de un equipo. Lo único, nosotros aquí en Bucaramanga contamos con el equipo fijo, con el TAP se llama, ¿sí? Es un oído electrónico fijo. Pero sí, por ejemplo, en San Gil contamos con uno portátil. Entonces podríamos ir hasta la casa. Aquí, desafortunadamente, por ahora contamos con uno fijo. Estamos usando pues protocolos de bioseguridad. Estamos atendiendo a un niño horas con toda la seguridad del caso, tanto para los niños como para el personal terapéutico. Entonces se hace presencial porque requiere
Pero si hay esa opción, o sea, si hay la opción de que una persona que decida, no, es que bueno, me da miedo exponer a mi hijo, a llevarlo a un lugar público, si hay la opción de que entonces el terapeuta, o mejor dicho, en este caso el consultor Tomatis, vaya al domicilio de la Claro, persona. sí. En este instante no contamos con equipo portátil. Próximamente se contará, vamos a abrir nuevos programas en Asopormen, un programa de integración sensorial muy lindo donde va a estar incluido Tomatiz. Eso es más o menos a partir de enero o febrero del próximo año y vamos a contar con equipo portátil. Entonces, Exacto, excelente. Sí, parece que aquí, bueno, nos ve gente de toda Latinoamérica, entonces, bueno, la pregunta la hacía de manera general porque entiendo que el método está en toda Latinoamérica, ¿no? O sea, me imagino que en los principales claro, países, Argentina, Colombia, México. Entonces, bueno, para que sepan toda la gente que nos ve por allá, que lo que tienen es que sencillamente porque, bueno, las redes, esa es la parte positiva, sencillamente buscar método Tomatiz en tu ciudad, probablemente en la ciudad como que más importantes dentro de los países puede ser que estén los especialistas, los fonoaudiólogos que manejan el método. Entonces es sencillamente, yo siempre he dicho que en esto el cielo es el límite, más hace el que quiere que el que puede, sencillamente buscar la información y por eso se lo estoy preguntando a la doctora para que ustedes conozcan y no se queden con que, ay, que, ¿cómo lo llevo? Si no lo puedes llevar, claro, puedes consultar si hay la opción de que tengan este equipo portátil, como me está explicando la claro doctora que, Muscular, para que se acerquen a nuestro domicilio. Entonces claro no que hay sí. excusa. No hay excusa para que los hijos vivan esta maravillosa experiencia que va a ser, que es una herramienta terapéutica, porque no estamos hablando de que, bueno, es que le estamos llevando a Disney World. O sea, estamos hablando de algo que realmente está garantizado, que tiene sus estudios, que tiene sus testimonios y que estamos de la mano de un profesional que crea otro, se estudia otra subespecialidad, porque fíjense que ese es el caso, porque no estamos hablando de que la doctora no, la doctora es especialista en tomates, no, estamos hablando de que ella es fonoaudiólogo y realizó toda esta formación. Entonces realmente vamos de la mano de un profesional muy, muy preparado para que realmente pues le brinde todas estas herramientas a nuestros hijos y a nosotros también como padres, para saber también cómo abordar todo ese proceso de la intención comunicativa, que es el primer paso, para desarrollar comunicación y obviamente que es lo que se ve en la mayoría de los casos, nuestro hijo vaya desarrollando lenguaje. Exactamente. Y de ahí todas sus capacidades, todas sus habilidades en el aprendizaje, se van a mejorar todas las habilidades de atención, de concentración, de memoria, ahí como añadidura. Excelente. Así es. Pero no sé si No queda es, algo más pendiente, doctora. sí, que no es solo para discapacidad, que otras cosas nos puede favorecer, por ejemplo, para nosotras, las mamás, por ejemplo, no para mí en este momento, pero sí las mamás gestantes, para prepararlas para el parto, es una forma de prepararlas preciosa, porque aparte de nosotros recibir nuestra estimulación, está recibiendo la estimulación del bebé, van a ser bebés muy activos, muy funcionales, muy alertas, muy vivos, por decirlo de alguna forma. Cuando queremos aprender nuevos idiomas, también nos va a servir muchísimo para mejorar un proceso muy... Excelente. Bueno, entonces ya hoy tuvieron la oportunidad de la mano del profesional, es como me gusta hacer estos live, no hacerlos yo sola, sino realmente buscar quién es el que tiene la experiencia, ya conocen ahora sí, bien qué es el método Tomatiz, todos los beneficios, y sencillamente pues queda tomar la decisión de ponerse en las manos de estos maravillosos profesionales. Doctora, muy agradecida por su tiempo, por su interés, por acompañarnos la noche de hoy, porque sé que tenía un día bien ocupado, porque elegimos un lunes, imagínense, empezando semana que hay tanto para hacer, pero la doctora tuvo la mejor de las prestezas para acompañarnos la noche de hoy. Recuerden que acá abajo en el live les dejo el contacto de la doctora, de su Instagram, para que cualquier otra pregunta que quieran hacer sobre este tema, ya le pueden consultar en directo a ella. Bueno, Muchas doctora, que gracias tenga una feliz por noche. la invitación, muy amable. Gracias.